Hoy quiero hablarte de un tema importante, porque creo, hermanos, y es lo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón, ante tantas tendencias de estos últimos tiempos, ante una apostasía cada vez más creciente dentro de las iglesias, es importante nosotros saber en quién hemos creído. Y no solo saber en quién hemos creído, sino lo que en Cristo nosotros hemos alcanzado. Alguien dijo una verdad: la ignorancia mata los pueblos. Desconocer la verdad nos hace vulnerable al ataque del enemigo. Pero cuando uno conoce la verdad, dice el propio Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará. Y Él es la verdad. Cristo es la verdad, porque después Él propiamente dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y por lo tanto, entonces es importante, ante tantas corrientes y tantos vientos doctrinales y errados y tantas cosas, saber qué tenemos en Cristo y quiénes somos en Cristo. Por eso quise hoy hablarles bajo este lema: lo que Dios bendice no puede ser maldecido. Lo que Dios bendice no puede ser maldecido. Algunas veces, amados hermanos, vienen preguntas a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestra vida: ¿por qué nos suceden cosas malas o trágicas? Esta es una pregunta que todos enfrentamos de vez en cuando. Tal vez en nuestro cuarto reflexionando, en nuestro carro guiando, en el trabajo, haciendo cualquier tipo de tarea, y estamos enfrentando situaciones difíciles en el hogar, en la familia, ya sea en la finanza, en el trabajo, donde sea, y viene esa pregunta: ¿y por qué tengo que enfrentar tantas cosas trágicas y malas en la vida? Y cuando ocurre una tragedia o alguna interrupción en nuestras vidas, obviamente buscamos o tratamos de buscar una respuesta, una causa que lo esté generando. Y nos podremos encontrar personas que opinen que todos esos sucesos malos o trágicos que enfrentamos provienen de una maldición que se nos impone. Hay personas que, si pierden su trabajo, se les rompe el matrimonio, le diagnosticaron una enfermedad, si tienen un accidente es porque le lanzaron una maldición. Fue que vi un gallo negro cuando pasé por esa casa. Ese gato prieto que me cruzó delante, desde que me cruzó todo me sale mal. Yo sé que usted lo ha oído, porque venimos de países Centro, Suramérica y el Caribe. ¿Es cierto o no? Pero a mí lo que más me preocupa muchas veces es, amados hermanos, cuando dentro de la iglesia muchas personas creen que las bendiciones que recibimos de Dios por la fe se pueden deshacer por una maldición espiritual que alguien pronuncie contra ellos. Y eso me preocupa. Por eso es que quiero hablarte de eso. Porque si te preocupa es porque no sabes lo que en Cristo tú has alcanzado. Si eso te hace temblar, si eso te hace perder el sueño, es porque no sabes lo que en Cristo tú has logrado y lo que Cristo logró y compró para ti en la cruz y dejó la tumba vacía. Hay tristemente gente que la superstición los domina. Amados hermanos, el que está en Cristo es una nueva criatura. Tú no necesitas ningún amuleto, tú no necesitas una tira roja amarrada al tobillo. El que está en Cristo está guardado, reguardado y requete guardado. Por favor, hay que disfrutar la vida cristiana. Y eso a mí me preocupa, porque el mundo de hoy, a pesar de la tecnología y de los avatares, está lleno de superstición. Entonces cabe la pregunta, si estamos hablando acerca de este punto: ¿puede un cristiano ser maldecido espiritualmente? Si usted está en Cristo, puede ser maldecido por alguien que tiene esa lengua que se le mueve hacia todo lo que da y que todo lo que habla es como una víbora. ¿Podré ser maldecido si ya estoy en Cristo?
¿Deberían los cristianos tener miedo de ser maldecidos? Y de eso es lo que quiero hablarte hoy. Porque es preciso que como cristianos verdaderos estemos convencidos quiénes somos en Cristo. De hecho, hermanos, yo creo con todo mi corazón, lo he creído desde que me convertí, desde que nací en el Evangelio, que la bendición de Dios no la cancela ninguna maldición, porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Vayamos a la Biblia. Mire, en los capítulos 22 al 24 del libro de Números, en el Antiguo Testamento, se relata una historia por Moisés, quien escribió el libro, cuando el rey moabita llamado Balac contrató al falso profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Y lo hizo venir de las montañas de Oriente. Balac, este rey moabita, sintió pánico ante el ejército israelí y creyó que para enfrentarlos necesitaría más que un ejército de hombres. Había escuchado las historias de lo que ya Israel había logrado y había conquistado, y él dijo: somos pan caliente para esta gente. Yo no podré enfrentar este ejército, necesito la ayuda de algo que me libre de todo esto. Y con su mente pagana, politeísta, le pareció que la única oportunidad que tenía contra los hijos de Israel para hacer era que algún reconocido adivino poderoso viniera y maldijera a Israel. Por lo que hizo entonces venir desde las montañas de Oriente, de Aram, a Balaam, este falso profeta divino, para que maldijera a Israel y para que bendijera a los moabitas. Balaam viene a la llamada del rey, prepara un ritual sincretizado al estilo de aquellos tiempos. Pero este que venía contratado para maldecir a Israel, dice la historia que no pudo maldecir a Israel, sino que más bien tuvo que reconocer: ¿cómo voy a maldecir al que Dios no maldice? ¿Cómo desearle mal al que el Señor no lo hace? ¿Qué poder tengo yo para maldecir a aquel a quien Dios ha bendecido? ¿Cómo voy a maldecir a aquel que el Señor no le desea ningún mal? No puedo hacerlo. Yo tengo que hacer lo que Dios quiere que yo haga y que yo diga. Y acto seguido de hacer esta pregunta, de hacer esta reflexión, tuvo que reconocer que el pueblo de Israel era un pueblo diferente, el cual había sido apartado de las otras naciones, y lejos de maldecirlo, lo bendijo por 3 veces. No pudo maldecir a Israel. No creamos, hermanos, que cuando leemos estas preguntas es que Balaam no quería maldecir a Israel. Es que para eso fue convocado por el rey Balac. Por dinero, este falso profeta estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Le hicieron una primera oferta y él dijo: déjame consultar a Dios a ver si voy. Y Dios le dijo: no vayas, no maldiga lo que yo bendijo. Pero volvieron con más oferta de dinero y volvió a preguntarle a Dios, y Dios le dijo: ve, pero vas a decir lo que yo diga. Y este hombre estuvo dispuesto a ir, contratado para maldecir al pueblo de Israel. Pero la realidad es que sus poderes mágicos no podían invalidar la bendición del Dios omnipotente sobre el pueblo de Israel. El Dios de Israel, que es nuestro Dios, hermanos, no es un Dios manipulable. No se compra con dinero, no se manipula, no se maneja como quiere, no está como si fuera, hermanos, un títere o una marioneta para manejarlo. No, Dios nuestro es un Dios de propósito, es un Dios de pacto, es un Dios que cuando bendice, bendice y nadie puede maldecir. Porque lo que Dios bendice, ningún poder del mal puede revertir si Dios no se lo permite. Vuelve de nuevo Balaam a convocar al rey Balac a otro lugar y vuelven a hacer todo ese ritual, 7 sacrificios, 7 altares para ir a ver si maldecía. Fíjese,
Sin embargo, aparece una declaración, hermanos, que yo sé que usted la ha escuchado muchísimo. Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión. ¿Acaso Él no hace lo que dice o no cumple lo que promete? Dios ha bendecido a Israel y eso yo no lo puedo cambiar. Qué tremenda declaración. Dios puede usar a quien usted menos se imagina para que sus propósitos sean hechos realidad. Y Él declara esta verdad en su segundo oráculo, en su segunda parábola o en su segunda declaración. Dios ha bendecido a Israel y eso yo no lo puedo cambiar. ¿Usted está oyendo lo que está declarando este hombre? Esta es una verdad, hermanos, sumamente poderosa. Habla de la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, Dios es inmutable, Dios no puede cambiar, Dios no puede mentir. Y debido a que Dios bendijo a su pueblo Israel, Balaam fue incapaz de cambiar la bendición para una maldición, porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y su palabra es irreversible. No importa cuántos gurú, no importa cuántos santeros o bilongueros, no importa cuántos babalaos, no importa cuánta gente se levante contra Dios no hay poder maligno. Dios es todopoderoso. Ya Dios le había prometido a Abraham, el padre de la nación de Israel y de todos los países árabes, que sus descendientes se convertirían en una gran nación. Dios había hecho un pacto con Abraham siglos pasados. Y que por medio de esta nación que Dios levantaría desde Abraham, muchas naciones serían bendecidas. Y este pacto incondicional incluía tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Este pacto incondicional con Abraham que Dios se había hecho incluía la promesa de una descendencia numerosa. Y también incluía que las bendiciones de esta nación serían a otras naciones, porque de la nación de Israel nacería el Cristo, del cual tú y yo hoy estamos siendo bendecidos. Gloria a Dios, hermanos. Ese pacto ya Dios había hecho con la nación de Israel. Por lo tanto, Dios decidió bendecir a Israel y dice Balaam: yo no puedo revertir esa bendición. Balaam supo que ni él ni nadie podía revertir la decisión de Dios de bendecir a la nación de Israel. Él reconoció que Dios ha bendecido a Israel, y se lo vuelvo a repetir, y eso yo no lo puedo cambiar. Ahora, cuando nosotros visitamos Tierra Santa, mi esposa y yo, y los hermanos que de la congregación fuimos testigos, hermanos, del cambio sustancial que hay entre Israel y el resto de los países árabes. Dios está con su pueblo. A pesar de que no han sido obedientes, a pesar de toda su rebeldía, a pesar de que han rechazado a Jesús, Dios es un Dios de pacto. Y Dios cumple su promesa. Amén. Y eso me da ánimo, saber que si Dios ha cumplido sus planes y propósitos con su pueblo, Dios también cumple sus planes y propósitos con la iglesia, porque somos pueblo de Dios. Pudimos ver, ser testigos de la diferencia. Salíamos de territorio judío y entrábamos a territorio palestino cuando visitamos Belén o cuando visitamos Jericó, y nos dimos cuenta la gran diferencia. Pueblo bendecido, la tierra de Israel reverdeció el Neguet, el desierto, productos agrícolas que usted se queda extasiado, belleza, la prosperidad. Pasa a estos otros lugares y usted ve que da pena. Y Balaam reconoció: si Dios ha bendecido a Israel, yo no puedo cambiar esa bendición. Repito esta verdad, hermanos. Dios no cambia por presiones y manipulaciones humanas. Dios no recibe órdenes de nadie. Él no está sujeto a los caprichos humanos. Él no existe para satisfacer las ambiciones y deseos de reyes o adivinos. Él prometió bendecir a Israel y ningún adivino ni agorero cambiaría su bendición al pueblo de Israel.
Hay otra historia que viene a corroborar esta verdad de que lo que Dios bendice, ninguna maldición ni poder del mal pueden anular. Es cuando el gigante Goliat enfrenta al pequeño David en aquel valle. Goliat se ofendió, y hablaba de eso hace unas semanas atrás, porque Goliat no vio en David un verdadero oponente. Lo vio como un muchacho rubio, hermoso, y tal vez lo que sintió fue pena y vergüenza del ejército de Israel, que no había un guerrero que viniera a pelear con él y que le mandaran a ese muchacho con palos y piedras. Y Goliat, hermanos, Goliat lanza una maldición sobre David. Dice allí, 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 43, que Goliat maldijo al joven David en nombre de sus dioses. Que mis dioses te maldigan, y lo maldijo. Pero la maldición de este filisteo no pudo tocar a David. Más bien, David lo venció en el nombre de Jehová de los ejércitos del cielo y de Israel, el Dios verdadero, a quien Goliat había desafiado. Porque al que Dios bendice, ningún poder del mal lo puede revertir. Y el joven David tenía la cobertura del Dios Todopoderoso. Pensó Goliat avergonzar al muchacho. Pensó Goliat que pronunciando una maldición sobre él le harían temblar las piernas, pero David tenía su fe puesta en el Dios que le había librado del oso y del león. Él sabía que si Dios le había librado ayer, le libraría ahora. Y no hay maldición que revierta la bendición que Dios te ha dado. No hay maldición que puedan pronunciar contra ti, hermanos, que revierta la bendición que Dios ha decretado para tu vida. Y en Cristo hemos sido bendecidos. En Jesús hemos sido bendecidos, y ninguna arma forjada contra nosotros podrá prosperar. No pierdas el sueño porque esa nuera se fue de la casa hablando peste. No pierdas el sueño porque esa suegra, ese suegro. No pierdas el sueño porque alguien está hablando cosas negativas. Si te mantienes firmes y fiel en Cristo, Jesús peleará tu batalla. Otro pasaje de la Biblia que encuentro interesante es cuando la reina Jezabel, la esposa del rey Acab, maldijo al profeta Elías con amenazas de muerte. Incluso llegó a jurar por sus dioses que le daría muerte al profeta en menos de 24 horas. Así como le hiciste a esos profetas allí en el Monte Carmelo, así te voy a hacer a ti también. Y ante estas amenazas y estas maldiciones y deseos macabros de la reina Jezabel, Elías salió huyendo. Pero ni sus maldiciones ni sus macabros deseos alcanzaron a Elías, porque la mano del Dios poderoso estaba sobre la vida del profeta. Y no cabe duda que usted ha leído la historia. Conocemos cómo Elías, para salvar su vida, salió, se metió debajo del enebro. Allí, en una depresión total, pidió a Dios morir. No quería seguir viviendo, le temblaron las rodillas. El hombre que había visto descender fuego del cielo, el hombre que había orado para que no lloviera y no llovió, el hombre que oró para que lloviera y llovió, el hombre que había peleado contra aquella apostasía terrible en los días de la reina Jezabel y del rey Acab. Pero se metió debajo del enebro. Pero qué bueno es saber que Dios, hermano, no abandona a su siervo. Qué bueno es saber que Dios, en los momentos difíciles, en medio de la amenaza, cuando estamos cruzando por el valle difícil, cuando alguien nos está queriendo hacer daño, nuestro Dios no nos abandona. Apareció Dios allí debajo del enebro, le dio comida, le dio agua, lo animó y le dijo: dale, que largo camino te resta. Y le dio nuevas asignaciones. Y al final usted conoce la historia. Las palabras de Jezabel nunca se cumplieron. Porque Elías nunca vio muerte, fíjese, sino que subió al cielo en un torbellino. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Al que Dios bendice, ningún poder del mal puede revertir esa bendición, si Dios no se lo permite. Y el profeta Elías tenía el respaldo
del Dios Todopoderoso. No andamos por este mundo solos como muchas personas piensan. Podemos ser vulnerables a la crítica, a la burla. Podemos ser vulnerables al rechazo. Podemos ser vulnerables a tantas cosas, amados hermanos. Pero lo que la gente no sabe y no es capaz de entender y comprender, que como cristianos no estamos solos, sino que el Dios Todopoderoso anda con nosotros. El Señor ha dispuesto sus ángeles para que nos rodeen, nos guarden, nos custodien. El enemigo no puede maldecir lo que Dios ha decidido bendecir y entregarnos, porque el que está con nosotros, vuelvo y repito esta verdad bíblica, es mayor que la que está en el mundo. Gloria a Dios. El siervo de Eliseo pensó que estaba solo ante aquel ejército numeroso de sirios que habían venido a tomar preso al profeta Eliseo. Y Eliseo tuvo que orar y decirle: Señor, por favor, ábrele los ojos a este hombre para que vea que no estamos desprovistos de cuidado. Ábrele los ojos para que vea y entienda que tú peleas por nosotros. Y cuando oró y aquel siervo se le abrieron los ojos, se quedó asombrado, porque un ejército celestial había dispuesto Dios para defender a Eliseo y defenderlo a él de los enemigos, porque Dios no puede permitir el mal revierta la bendición que él ha dispuesto a darle a sus hijos. Y quiero recordarte esta verdad, que ni Satanás ni sus agentes, ni ningún tipo de maleficio o hechizo que venga de quien venga, puede invalidar la bendición y el poder de Dios que actúa en la vida de los cristianos que se mantienen fieles en los caminos del Señor, que no le abren puerta al diablo, que luchan y pelean la batalla contra Satanás, el mundo y la carne, y que están dispuestos a mantenerse firmes y fieles hasta la muerte. Dios frustra las conspiraciones y acusaciones contra su pueblo. Me encanta cuando leo el Salmo 3. Salmo 3, hermanos, es impactante cuando nosotros lo ubicamos en el contexto que provoca que David escribiera esta canción. Su hijo Absalón se rebela contra él. El rey David tiene que salir huyendo de Jerusalén para salvar la ciudad y que no hubiera una mortandad dentro del pueblo. Escribe este salmo en medio de esta crisis de familia, en medio de esta crisis de gobierno, en medio de esta crisis que él está experimentando. Él levanta esta alabanza registrada en el Salmo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que andan diciendo: ni Dios lo va a salvar de esta conspiración. Ya no tiene salvación. Mire cuánta gente anda diciendo cosas tal vez de usted. Eso dijeron del rey David: no hay quien lo salve, no hay quien lo libre, no hay quien lo guarde, no hay quien lo defienda, ya ni Dios lo salvará. Me encanta el versículo 3. Mas tú, Jehová, a pesar de toda esa cantidad de cosas que la gente está diciendo, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Que la gente diga lo que le diga, como si se quedan sin aire en los pulmones. El Dios tuyo es el que está alrededor de ti. Él es tu gloria, Él es el que levanta tu cabeza y Él es el que pelea nuestras batallas. Gloria sea el nombre del Señor. Y me encanta esta figura porque Él dice: Él es escudo alrededor de mí. David, como un militar experto, sabía la valía de un escudo como un arma defensiva. Alrededor es, el Señor está al frente, el Señor está a la retaguardia, el Señor está a mi derecha, el Señor está a mi izquierda, el Señor está debajo, el Señor está arriba, y no hay flanco por el cual me quieran atacar, porque el Señor me guarda. El Señor es mi custodio. Él defiende mi vida, mi casa y los propósitos para los cuales Él me ha llamado. Amado hermano, vale la pena ser cristiano. Vale la pena. Sinceramente. El vudú, la brujería, los maleficios y las maldiciones no tienen poder sobre nosotros porque provienen de Satanás. Y Satanás no es rival calificado para el Señor. ¿Usted lo sabía? Porque la Biblia asegura que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
si el Señor está contigo y tú estás con el Señor peleará tu batalla. La Biblia dice que Satanás es el dios de este mundo. ¿Cuántos lo creen? Mire cómo tienen miedo de decirme amén. Es una verdad bíblica. No te va a decir amén, es verdad. La Biblia dice que Satanás es el dios de este mundo. Jesús dijo, el príncipe de este mundo, para referirse a Satanás. Adán le entregó las llaves a Satanás en el Edén. Y la Biblia reconoce que el dios de este mundo es Satanás. Pero el Hijo de Dios, al encarnarse en la persona de Jesús y venir a este mundo, invadió el reino de Satanás. Atienda esta verdad, porque esta verdad te puede hacer libre de tal vez de pensamientos que te perturban. Dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Juan capítulo 16, versículo 11, que el Dios de este mundo es Satanás, él es el príncipe de este mundo. Pero el Hijo de Dios, al encarnarse en la persona de Jesús y venir a este mundo, invadió el reino de Satanás. Y cuando Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, la Escritura dice que a través de su muerte, Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y libró a todos los que vivían siempre en esclavitud por temor a la muerte. Por lo tanto, amados hermanos, el que está en Cristo está libre del poder de las tinieblas. Y por eso decimos que Satanás no tiene parte ni suerte en aquellos que le han entregado sus vidas a Jesús. Esta verdad revelada en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Esto implica que se anula el poder de Satanás en las vidas de aquellos que se consagran a Cristo. El apóstol Pablo, cuando le escribe su carta a los colosenses, le recuerda que no hay que temer a las fuerzas invisibles de las tinieblas, porque Dios, escuche esta verdad, léala, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es a través de la salvación en Cristo que el Señor nos rescata del reino de Satanás, donde solo hay engaño y maldad, y nos traslada al reino de su Hijo amado. Ya no somos más esclavos del temor, como dice el coro, porque ahora somos hijos de Dios. Y es interesante, hermanos, que aquí el apóstol Pablo, al utilizar este término trasladado, viene de una raíz griega que era para significar cuando los imperios tomaban cautivo ciertos territorios. Los imperios conquistadores sacaban esas personas de sus tierras y las trasladaban a los lugares donde ellos tenían establecido su imperio. Eso ocurrió cuando los asirios llevaron cautivo a las 10 tribus de Israel, según 1 de Reyes capítulo 17. Posteriormente encontramos cómo el rey Nabucodonosor, rey babilónico, rey del imperio babilónico, llevó a la parte sur de Israel hasta Babilonia, los trasladó. ¿Qué está diciendo el Señor? Que el Señor incursionó en el reino de Satanás, vino, nos tomó, nos libró de los poderes del diablo, nos sacó de la esclavitud del pecado y nos trasladó al reino de su Hijo, y hoy nosotros vivimos bajo el gobierno del Rey de Reyes, Señor de Señores, y Satanás no tiene parte ni suerte en tu vida ni en la mía, porque pertenecemos a Cristo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los colosenses. No tengan miedo, no tengan temor, porque ahora Dios les ha trasladado al reino de su Hijo. Esta verdad nos tiene que liberar, porque no podemos vivir oyendo a tantas falsas doctrinas, metiéndonos miedo a diestra y a siniestra, que usted pierde hasta la seguridad de su salvación. Usted no sabe si está o no está, y es una... Hermano, el que está en Cristo, está en Cristo. Disfruta tu vida cristiana, disfrútala, hermanos, disfrútala. El apóstol Juan, en su primera carta,
Él declaró que el Hijo de Dios vino a destruir o anular las obras del diablo. Aunque el diablo está todavía ocupado haciendo sus malvadas obras, insistiendo en detener el empuje de la iglesia, no ignoramos sus maquinaciones, según el apóstol Pablo. Satanás sabe muy bien que no tiene parte ni suerte en los que están en Cristo, porque ya escaparon de su tiranía. El consejo de Santiago en su epístola es preciso. Santiago nos aconseja: sométanse a Dios y resistan al diablo y huirá, porque Satanás viene. Forma parte de los tres grandes enemigos que como cristianos luchamos. Luchamos contra Satanás, luchamos contra el mundo y luchamos contra nuestra carne, según la predicación de Merlin el domingo pasado y revelado en la Biblia. Estamos en esta batalla porque Él sabe que no tiene parte en nosotros, porque ya Dios nos trasladó al reino de su Hijo. Ahora pertenecemos a Cristo, hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Dice Pablo en la carta a los Romanos: el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Por eso te insisto, hermano, a que disfrutes tu vida cristiana, a que la vivas, a que la goces, porque en Cristo nosotros disfrutamos del gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. No puedo andar con temor, que si el gallo negro, que si el gato prieto, que si los ojos verdes. No. Por favor, dejemos todas esas supersticiones heredadas de nuestros abuelos, heredadas de nuestra cultura. El que está en Cristo, reitero esta verdad, es una nueva criatura. Y es la razón por la que el Espíritu de Dios no me deja tranquilo para hablarle de esto. Porque hay un montón de gente metida en las iglesias llena de miedo y de pánico. Por favor, los cristianos no luchamos solo por la victoria, luchamos desde la victoria. Te voy a repetir esta verdad. Los cristianos no luchamos solo por la victoria, es lo que luchamos desde la victoria que ganó Jesucristo, que ganó el Señor Jesucristo con su sacrificio en la cruz y la resurrección de entre los muertos. El Señor Jesucristo aseguró que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los judíos se insultaron: nunca hemos sido esclavos de nadie. Ellos estaban ignorando que habían sido esclavos en Egipto. Ignoraron que habían sido llevados cautivos por los asirios y por los babilonios. Pero Jesús no estaba hablando de una esclavitud política. Jesús estaba hablando de una libertad espiritual. Si el Hijo te liberta, rompe las cadenas de Satanás y te hace libre del pecado y de todo aquello que te oprime. Si el Hijo te liberta, eres verdaderamente libre. A la libertad que se refiere Jesús es precisamente a la libertad del pecado y de Satanás, porque estábamos, según la Biblia, esclavos en nuestros delitos y pecados. Dios ganó la victoria y en Cristo somos más que vencedores. Y el apóstol Juan escribe en su primera carta: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Hay otra verdad que el apóstol Pablo revela en su carta a los Efesios capítulo 6 versículo 16, y nos habla acerca del escudo que tenemos de Dios, cuando dice que el escudo de Dios puede apagar todos los dardos de fuego del maligno. Claro que el enemigo viene para derribarte, para destruirte. Claro que el enemigo viene con pensamientos negativos, suicidas, pensamientos de destrucción. Pero en el nombre de Jesús, la Biblia me enseña que todos esos pensamientos hay que llevarlos cautivos a los pies de Cristo. Y que nosotros tenemos el poder y la autoridad para repeler todo ataque de las tinieblas y clamar a Dios para que el Señor traiga libertad y el Señor destruya todo plan y propósito de Satanás y haga realidad sus planes y propósitos en nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia y la iglesia que es del Señor. Somos libres, hermanos, para adorar a Dios sin temor. Y te animo, cuando tú llegues aquí al santuario, libérate. Libérate de todo tipo de prejuicio. Alaba a Dios con libertad. Adora a Dios con libertad.
Gózate. Es que no lo hacían como lo hacían allá en Honduras. Es que no lo hacen como lo hacían en Ecuador. Es que no lo hacen como lo hacían allá en Baracoa o en Pinar del Río, en Cuba. Es que no lo hacen como lo hacían allá en Colombia. Adore a Dios. Adore a Dios. Alabe a Dios. Gloria al Señor. Somos libres. Me encanta esa carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 1 cuando dice que el Señor, hermanos, nos llenó de su Espíritu para alabanza de su gloria. El Señor nos salvó, nos lavó, nos llenó de su Espíritu para que seamos a alabanza de su gloria. Abra sus labios, exprese, hermano, su gozo y su alegría, su satisfacción y agradecimiento al Dios que te salvó, que rompió las cadenas del vicio, del alcohol, de la droga, que rompió esas cadenas que te tenían atado allí como un guiñapo humano. El Señor te dio vida y vida en abundancia. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no llenar nuestra boca de alabanza y de adoración? Aleluya. Me encanta el versículo 1 del capítulo 27 de los Salmos. Otro salmo de David. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De la brujita de la esquina? ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si tú andas buscando empoderarte, empodérate en el Espíritu Santo. Empodérate en conocimiento de la palabra. Hay quien quiere empoderarse viniendo al altar y que le echen un garrafón de aceite. Empodérate en el Espíritu, empodérate en el conocimiento de la verdad. Empodérate en una relación íntima con Dios. Contra tales cosas no hay maldición. Dios le prometió al pueblo de Israel. Y esta promesa nos alimenta la fe a todos, aunque fue específicamente para los israelitas. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54, 17. Me gustó la versión de la Biblia Dios habla hoy. La traducción de este versículo dice: nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Esta palabra me bendijo. Mire cómo se traduce esta versión de Isaías 54, 17. Nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Y cuando usted aplica esa verdad a la nación de Israel, usted dice verdaderamente que es así. ¿Por cuántos años la nación de Israel no fue reconocida? Hasta que en 14 de mayo del año 1948 las Naciones Unidas reconoció a la nación de Israel como nación. Y a partir de ese día, Israel ha ido creciendo. Ha conquistado prácticamente todos los territorios profetizados. Ha conquistado casi todos los territorios que Dios le había entregado. Ha alcanzado un nivel de desarrollo tecnológico que supera en muchas áreas a los Estados Unidos y a muchas naciones desarrolladas. Ha alcanzado un desarrollo increíble e incomparable, porque dice la palabra del Señor: no se ha fabricado un arma que pueda destruirte, porque el pacto de Dios es sí y amén, porque el Dios de los cielos es un Dios que cumple sus promesas, es un Dios que cumple sus pactos y hará realidad todo lo que se ha prometido. Y eso me da ánimo para seguir creyendo que Dios cumplirá todos sus propósitos con su iglesia. Estuve leyendo un comentario, regáleme aunque sean 1 o 2 minutos más. Estuve leyendo un comentario sobre algunos de la alta crítica de la Biblia que estaban cuestionando las profecías de Jesús acerca de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el Imperio Romano, que aparece registrada en los evangelios, que eso pudo haber sido escrito después que ocurrió, insertado, una serie de dudas y de cosas. Y me gustó el comentario que hace la Biblia apologética acerca de esta expresión. Él dice: no hay por qué dudar que todo lo que Jesús profetizó se cumplió tal y como Él lo dijo. Porque si Él dijo que iba a resucitar al tercer día y resucitó, todo lo que Él profetizó tiene cumplimiento. No hay por qué dudar entonces de que Jesús
todo lo que dijo tendrá cumplimiento. Y Él te dijo a ti y me dijo a mí: yo estaré contigo hasta el fin del mundo. No temas ni desmayes, yo voy a estar contigo. Es verdad que tendrás aflicción, es verdad que tendrás lucha, es verdad que tendrás que enfrentar 1000 cosas, pero yo he vencido al mundo. La bendición que disfruta el verdadero cristiano en Cristo no puede ser anulada por ninguna maldición. No hagamos caso a esas falsas doctrinas que siembran miedo y quieren encerrar a los creyentes en un estado de pánico total. No, hermano, por favor, libérese de todo eso. En el nombre de Jesús, el día que usted vino a Cristo y usted le entregó su corazón a Cristo, Dios canceló, anuló toda maldición y usted ha sido libertado por el poder de Jesucristo. Gloria al Señor. Claramente, claro que no ignoramos las maquinaciones de Satanás, como el apóstol Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Pero como hijos de Dios que somos, no necesitamos vivir paniqueados porque alguien lanzó alguna clase de maleficio contra nosotros o dejó una gallina pinta en la puerta de la casa. El vudú, la hechicería, las brujerías y las maldiciones no tienen poder sobre nosotros porque ellos tienen su fuente en Satanás. Y sabemos, y reitero esta verdad, que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Alegrémonos y gocémonos porque nuestro Redentor vive y vive para siempre. Hoy te he hablado de esta verdad y vuelvo a reiterarla porque el Señor, en medio de tanta confusión, necesita que nosotros entendamos como pueblo lo que Jesús compró para nosotros en la cruz del Calvario, lo que alcanzamos a través de Jesús y quienes somos en Cristo Jesús. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea contigo, con tu hogar y tu familia, con tu negocio, con tu finanza, con tu economía. Gloria al Señor. El devorador no puede destruir lo que ya Dios ha bendecido. En el nombre de Jesús, pelea la buena batalla. Resiste todos esos pensamientos negativos y destructivos que vienen a anular tu vida. Y dale cabida a la obra del Espíritu Santo y levanta las manos y adora a aquel que digo: yo pelearé por ti. Si vas a darle una alabanza al Señor, hazlo con gozo, hazlo con alegría. Oh, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya.